Ustedes saben que la Argentina no quiso firmar un documento del Grupo Lima en contra de Venezuela en estas horas, ayer. Es más, ¿se acuerdan que Alberto Fernández dijo hace pocos días, Venezuela es un problema de los venezolanos? Como diciendo, nosotros no queremos lío con Venezuela. Bueno, les va a contar Cecilia Devana cómo se tortura en Venezuela. Cómo se tortura en Venezuela. Y es información oficial de las Naciones Unidas. Es el último informe de la ONU. Exactamente, ¿no es cierto? Tato. Que es de la comisión que va a Venezuela a investigar. Exactamente. Es esa comisión que armó un informe después de haber estado y haber tomado conocimiento. Hablaron puntualmente, entre otros, con 33 personas que estuvieron detenidas por el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y que fueron, bueno, básicamente presos políticos que sufrieron todo tipo de apremios. Tato, son realmente brutales, y de hecho en el informe se usa la palabra brutalidad para definir lo que estas personas pasaron desde el momento en que fueron detenidos. ¿En total de cuántos casos se habla más o menos? ¿Más de 3.000? Más de 3.000 casos, Yo no digo, me acuerdo el número exacto. No, pero no importa, porque en realidad esta información obviamente no es exacta. ¿Por qué? Porque no es que van y Maduro les abre las puertas. Todo esto es lo que consiguen. Cuando vino acá la Comisión de Derechos Humanos en 1979, obviamente que adquirieron conocimiento de lo que pasaba acá en la dictadura, cuando mataban gente, estaba la ESMA y todos los centros clandestinos de detención. Pero llegaron a saber una ínfima parte de lo que estaba ocurriendo. Con lo cual, esto que les va a contar Cecilia es solo una ínfima parte de lo que pasa en Venezuela. Más de 3.000 casos de detenidos políticos, no de políticos presos como acá, de presos políticos. Y miren las cosas que les han hecho. A ver. Tato, los agentes del SEBIN, que reiteramos es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, torturaban o sometían a las personas detenidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas y los malos tratos generalmente se llevaban a cabo durante los primeros días de detención. Esto es porque querían, bueno, quebrarlos básicamente, que hablaran y que entregaran información de datos, por ejemplo, de claves de redes sociales, de... ¿De qué gente hablamos? ¿De diputados? ¿De generales? Sí, es como una población bastante... Heterogénea, de todo un poco. Exactamente. Ahí. A ver, estos son destacados que hizo Ceci del informe oficial, Y escuchen son 21 acá... páginas realmente tremendas, Tato, cuando uno los va leyendo. ¿Sí? Sí. A ver, este es el más importante, entiendo yo, de los puntos, ¿no? Porque hablan puntualmente de 9 técnicas de tortura. Técnicas de tortura, escuchen bien. Exactamente. Dice, los casos examinados por la misión ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018. Entre las técnicas de tortura que la misión documentó se encontraban las posiciones de estrés. Vamos a poco. Posiciones de estrés. Esto es que, no sé, que estés colgado del techo. Sí, algo completamente antinatural. Antinatural, exacto. La clásica de colgado así o puesto en cruz y demás. Técnicas de tortura de la Venezuela a la que el gobierno argentino no quiere condenar. La que está pasando ahora. Posiciones de estrés, dale. La asfixia con bolsas de plástico. Asfixias con bolsas de plástico. Escuchen bien, porque uno pierde noción de las cosas que pasan. Sustancias químicas, es decir, usaban drogas psicotrópicas, según declararon varias. Drogas psicotrópicas. O agua. También. ¿Eso qué? ¿Meterte la cabeza? En un tacho con agua, en algún lugar con agua. Dale. Bueno, palizas. Palizas. Descargas eléctricas. ¿Cómo? Descargas eléctricas. Picana. Y se preocupan por las taser, pero no quieren condenar... Esto es lo que pasa en Venezuela. Picana, dale. Amenazas de muerte. Sí. Amenazas de violación. De hecho, hay varios casos de agresiones sexuales contra detenidas. ¿Hay violaciones contra los detenidos? Sí, lo mencionan en uno de los tramos. Bueno, amenazas de violación contra la víctima o sus familiares, tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo y la desnudez forzada. ¿Escuchan lo que está contando Ceci? Detalle por detalle las técnicas de tortura del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esto es lo que te mencionaba antes, está todo en 7 casos investigados. Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual. Violan a los detenidos.
Después dice que se investigó un caso particular de Fernando Albán, quien falleció mientras estaba bajo custodia del SERVIN. Ajá. Y se lo catalogó como suicidio. Y claro, ¿qué van a decir? Que lo mataron ellos. Exactamente. Ahora podemos seguir viendo algunos de los otros puntos, pero esto es, digamos, lo más fundamental. Ah, bueno, perdón, acá. Los detenidos políticos pasaron largos periodos en prisión preventiva en el SEBIN, de meses a años y en algunos casos más de 4. ¿Más de 4 años? Se hablan puntualmente de 2 bases del SEBIN en Caracas, donde, bueno, se llevaba a los detenidos y eran sometidos a todo este tipo de agresiones, de delitos y vejámenes. A ver, ¿por qué es importante denunciar esto? Como fue importante denunciar acá, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la dictadura aflojó con su aparato represivo. No es que no siguió habiendo desapariciones, no es que no siguió habiendo torturas, pero claramente bajaron la intensidad. Porque sabían que la lupa estaba puesta porque sabían sobre que el mundo país. te mira. Y acá debe estar pasando lo mismo. Yo estuve viendo, por ejemplo, hace algunos meses, Maduro indultó a algunos detenidos. Sí. Evidentemente que la mirada internacional pesa. Pesa, sí, claro. No es una pavada, digo. No, desde ya. Y aparte, bueno, hay una persona, digamos, del peso de Michelle Bachelet detrás de... Además. Exactamente. Que es la que está a cargo de todo esto desde las Naciones Unidas, ¿no? Exactamente. Tampoco nos podemos olvidar de que quizás también cualquier líder político sabe que más allá de que no hay injerencia, porque a la soberanía de cada país pesa, tampoco nos olvidemos que hay cortes penales internacionales, por lo tanto... Ah, sí, Claro. Esto es prueba para futuros juicios. Absolutamente. Totalmente. Empieza un camino. Obviamente se menciona Perdón, a Nicolás Maduro y a sus ministros Vladimir Pedro López y Néstor Rebol de Defensa e Interior. Y Diosdado Cabello, que seguro que debe estar porque están todos. Como figuras, ¿no? digamos, determinantes, exactamente, figuras determinantes en este tipo de atropellos, ¿no? De delitos que se están cometiendo. Bueno, buenísimo, Ceci, sigamos con estas cosas. Es muy importante acordarse, saber y denunciarlo. Así se tortura hoy en Venezuela. Con Ceci de Vara. Vamos a un pequeño corte y seguimos, tenemos mucho más. Tenemos cámaras en vivo y Juan Pisano.